Hubo un tiempo en que la lluvia ácida era una de las mayores amenazas medioambientales del planeta. Los titulares, la tele, todo estaba lleno de imágenes de bosques moribundos y lagos sin vida. Y de repente, ¡puf!, desapareció. Se hizo el silencio. Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que una crisis ecológica tan grave de repente parezca haberse esfumado de nuestro radar? Bueno, para entenderlo tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Todo empieza con un hallazgo que la verdad le puso los pelos de punta a toda la comunidad científica. Nos vamos a 1963, a un lugar llamado Bosque Experimental de Haverbrook. Allí un grupo de científicos estaba analizando muestras de lluvia como parte de su rutina y de pronto se toparon con algo que no cuadraba en absoluto. Algo que daría comienzo a una batalla medioambiental que duraría décadas. Y ojo con este número, ¿eh? Las muestras de lluvia no es que fueran un poquito más ácidas, ni siquiera el doble. Eran casi 100 veces más ácidas de lo normal. 100 veces. Es una cifra que de verdad cuesta hasta imaginar. Y no era una amenaza lejana en el tiempo. Los cálculos de los científicos eran cristalinos. Si la cosa seguía así, los ecosistemas de la región iban a ser aniquilados. Y no en siglos, no, en cuestión de unas pocas décadas. La cuenta atrás, había empezado. Una vez identificada la amenaza, la siguiente pregunta era bastante obvia. ¿Qué demonios estaba causando esta lluvia mortal? ¿Y de dónde venía? Al fenómeno se le puso un nombre que seguro que nos suena a todos: lluvia ácida. Y la explicación es bastante sencilla. Se produce cuando el agua de las nubes se mezcla con ciertos gases contaminantes, sobre todo dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Esa mezcla básicamente la convierte en una especie de ácido diluido. Para que nos hagamos una idea, en la escala de pH, la lluvia normal tiene un nivel de acidez de más o menos 5,4. Pues bien, lo que estaban midiendo es que el bosque podía bajar hasta 3,7. Y hay que recordar que en esta escala, cada número entero significa que es 10 veces más ácido. O sea, la diferencia era abismal. ¿Y quiénes eran los culpables? A ver, la naturaleza también produce estos gases, con los volcanes o los rayos. Pero sus efectos duran muy poco. No, el verdadero problema venía de nuestras propias creaciones. Las centrales eléctricas de carbón, las refinerías y todos los coches y camiones quemando combustibles fósiles sin parar. Y lo peor es que estos gases no se quedaban quietos en un sitio. El viento se los llevaba a cientos y cientos de kilómetros de distancia. Actuaban, como se dijo en la época, como una especie de nubes errantes de destrucción, llevando esa lluvia ácida a lugares muy, muy lejanos de donde se había originado la contaminación. A pesar de que la ciencia lo tenía clarísimo, la solución no fue ni rápida ni fácil. De hecho, entramos en un periodo de parálisis casi total. Ya en los años 70 el consenso científico era total. Todo el mundo estaba de acuerdo. Y sin embargo, hizo falta más de una década de preocupación creciente para que los políticos empezaran a moverse. La pregunta es obvia: ¿por qué se tardó tantísimo? Pues, como suele pasar, por un lado estaba la industria afectada, que negaba ser la responsable, sembraba dudas sobre la ciencia y, claro, presionaba a los políticos. Y estos, a su vez, tenían miedo. Miedo de que si regulaban subiría el precio de la energía y se perderían empleos. El resultado: un bloqueo total que duró años. Y justo cuando parecía que la cosa no tenía salida, surgió una idea innovadora. Una solución que, la verdad, vino de un lugar bastante inesperado. Esta solución se conoció como límites y comercio, o cap and trade, y era bastante ingeniosa, la verdad. Funcionaba así. El gobierno fijaba un límite máximo de contaminación para todo el sector, un tope, y luego repartía permisos a las empresas. Si una central era muy eficiente y contaminaba menos de su límite, podía vender los permisos que le sobraban a otra que los necesitara. Daba flexibilidad económica, pero con un límite estricto que además bajaba cada año. Por supuesto, no tardaron en salir las críticas. Muchos lo llamaron licencias para contaminar. Decían que el gobierno estaba básicamente vendiendo el derecho a ensuciar el aire. Pero ahí estaba la clave del sistema. Como el límite total de contaminación permitido iba a ser cada vez más bajo, no había escapatoria. A largo plazo, absolutamente todas las empresas estaban obligadas a reducir sus emisiones sí o sí. ¿Y qué hicieron las empresas? Pues adaptarse, innovar. Empezaron a instalar filtros gigantes en las chimeneas, a usar carbones de mejor calidad, con menos azufre, o directamente se pasaron al gas natural. Adoptaron nuevas tecnologías, y así el sector energético pudo seguir funcionando, pero esta vez manteniendo la contaminación a raya. Muy bien, ¿y todo esto funcionó al final? Pues los resultados hablan por sí solos, y sobre todo nos dejan unas cuantas lecciones muy, muy importantes para el futuro. El resultado fue sencillamente espectacular.
Las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas se desplomaron, cayeron en picado. Fue una victoria clarísima y además medible para una política que se había basado en la ciencia. Gracias a todo esto, hoy podemos decir que la lluvia ácida es un problema prácticamente resuelto en Estados Unidos, en Canadá y en gran parte de Europa. Ojo, muchos bosques y lagos todavía necesitan tiempo para recuperarse del daño que sufrieron, pero la amenaza principal, la que lo causaba todo, ha desaparecido. Al final, la historia de la lluvia ácida nos deja un modelo a seguir, ¿no? Nos enseña que hay que escuchar a la ciencia, que hay que apostar por la innovación y la tecnología, que hay que entender que contaminar tiene que tener un coste y que la cooperación entre países es fundamental. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire. La historia de la lluvia ácida pasó de ser una amenaza catastrófica a una lección de éxito. Nos demostró que somos capaces de resolver crisis medioambientales enormes. Así que la cuestión ahora es, ¿qué otras tormentas, de las muchas que se ciernen sobre nosotros, podríamos dispizar si usáramos este mismo modelo?